En una apacible mañana de 1981, en Centralia, un pueblo ubicado cerca de los montes Apalaches en Pensilvania, Estados Unidos, un niño de nombre Ted Don Bosque se paseaba por el jardín de su casa. De pronto, uno de sus pies se hunde inexplicablemente sobre el suelo. Como si la tierra se hubiese abierto para engullirlo, la mitad de su cuerpo queda atrapado en el hoyo. Un hoyo del que, por cierto, emanaba una especie de humo de olor fuerte y un calor tan insoportable que si no hubiese sido por su hermano que estaba cerca y lo socorre, el infante posiblemente hubiese muerto calcinado. Este impresionante suceso llama la atención de los medios nacionales y congrega un sinfín de periodistas interesados por la historia detrás de este pequeño pero industrializado lugar. Se dan cuenta que aquel extraño accidente es apenas la punta de un iceberg muy profundo e inquietante. Es de hecho el detonante más grave que hizo despertar a los habitantes de Centralia a una realidad que llevaban evadiendo desde hacía mucho tiempo. Debían abandonar para siempre el pueblo. Desde décadas atrás, Centralia arrastraba una peculiaridad como no se había visto nunca. Casi todo el subsuelo sobre el que existía la comunidad literalmente era un caldero ardiendo. El origen: reservas de carbón acumuladas en el subsuelo alimentan un fuego que se expande por todos los entresijos subterráneos, y antes de aquella mañana de 1981, el pueblo llevaba sufriendo las consecuencias de tan inesperado y volátil fenómeno. Numerosos residentes acumulaban años sufriendo los síntomas de la exposición al monóxido de carbono, producto de los gases que emanaban de las grietas del suelo que aparecían de la nada. Otros abandonaron la ciudad para conservar su salud. Las carreteras se resquebrajaban y partían dando paso a los gases humeantes y dejando vías inhabilitadas. Sin que sus habitantes fueran conscientes, Centralia moría lentamente con el paso de los años, y sin que nadie pudiera detenerlo. Pero, ¿qué pasó realmente en este lugar? ¿Acaso el pueblo por sus reservas de carbón estaba destinado a sufrir este destino tan triste y extraño? ¿O en cambio algo hizo detonar la maldición que los arrastraría a su decadencia? En el mayor apogeo de su historia, Centralia llegó a tener más de 30.000 habitantes. Para 1980, Centralia tenía algo más de 1.000 habitantes. Para el año 2013 quedaban solo 7, y hoy sin ningún solo habitante. Un cartel de desvío sobre la ruta advierte el peligro que supone entrar al pueblo fantasma. El enclave nunca fue una comunidad particularmente grande, pero una vez fue un lugar con vida y eminentemente industrial. En su apogeo, esta ciudad minera del carbón era el lugar de casi 3.000 almas, aunque hoy la población de su cementerio supera con mucho la de sus residentes vivos. El conjunto de acontecimientos que condujeron a la desaparición de la comunidad comenzó muchas décadas atrás. Centralia fue registrada en 1866, pero ha existido como mínimo desde 1841, cuando la taberna Bull's Head fue abierta por Jonathan Faust. En 1854, Alexander Wright, un ingeniero minero civil de la compañía Locust Mountain Coal and Iron, se mudó a la zona y construyó varias calles y parcelas. Entonces el lugar fue conocido como Centreville hasta 1865, cuando se cambió el nombre por Centralia como consecuencia del establecimiento de la oficina de correos. La industria del carbón se volvió la principal ocupación de la comunidad. Fue precisamente el carbón que le dio lugar a la fundación de la localidad a mediados del siglo XVIII, y sería ese otro apreciado mineral el origen de su desaparición. El comienzo del final se dio en el año 1962. Para ese tiempo, Centralia no atravesaba el mejor momento de su historia. Las minas, que eran el principal medio de sustento del pueblo, ya comenzaban a cerrar, y para dicho año ya no había ninguna en funcionamiento. El problema es que una de ellas no dejó de utilizarse del todo. Grande, hermética y alejada del asentamiento de Centralia, los habitantes comenzaron a verter allí la basura. La mina en poco tiempo se convirtió en el vertedero de la ciudad. Como sucede en estos casos, en algún punto los desechos debían ser quemados para disminuir su volumen. Y ese momento había llegado. Un día, varios trabajadores quemaron un montón de basura dentro de la mina. La quema de exceso de basura era una práctica común, pero en ese momento en particular existía un agravante peligroso: una veta expuesta de carbón antracita. El mineral altamente inflamable se encendió inesperadamente por el fuego de la basura. El fuego se expandió alarmantemente en pocos minutos. La mina ardía con una brasa gigante y los bomberos de la ciudad tuvieron que apersonarse rápidamente.
Gracias a su incesante labor pudieron extinguir las llamas en el exterior, pero el problema no se había acabado, simplemente ya no se veía. No se dieron cuenta de que el carbón continuaba quemándose bajo tierra. Durante las semanas siguientes, el fuego se extendió hacia las minas de carbón circundantes y bajo la ciudad. Nadie sospechaba que bajo sus pies un inalterable infierno se expandía. Tiempo después, los primeros indicios de la anomalía comenzaron a manifestarse en Centralia. Cuando el Departamento de Medio Ambiente de Pensilvania estuvo al tanto del asunto, tomó una decisión que irónicamente condenó definitivamente a la ciudad. Comenzó a monitorear el fuego perforando agujeros en la tierra con el fin de determinar el alcance y la temperatura de las llamas. Lo que ignoraban las autoridades competentes es que la perforación de esos pozos oxigenó los recovecos subterráneos del pueblo y alimentó la combustión del carbón. Esta acción provocó que el fuego se tornara imposible de aplacar. Pero Centralia y su gente no bajaron sus brazos fácilmente. Opusieron resistencia e hicieron todo lo que creyeron serviría para apagar el fuego bajo la ciudad. Para 1969, 7 años después de haberse iniciado el incendio, se redoblaron esfuerzos para tratar de contener el fuego a través de trincheras y una especie de sellos de arcilla. El intento, sin embargo, fue un absoluto fracaso. Al mismo tiempo, varias personas se vieron afectadas a causa del monóxido de carbono producido por el siniestro. En 1977, las preocupaciones por la gravedad del incendio subterráneo llegaron al límite soportable por la población. El propietario de una gasolinera notó que el contenido de su tanque de almacenamiento de combustible subterráneo parecía más caliente de lo normal. Al medir la temperatura de la gasolina, encontró que era de 78 grados. En las siguientes décadas existieron numerosos intentos por extinguir o contener el fuego subterráneo. Las minas se enjuagaron con agua y el carbón ardiendo se trató de excavar, pero a pesar de la persistencia de los equipos, sus esfuerzos fueron en vano. El trabajo de extinción había durado demasiado, con un gran coste económico y sin ningún progreso apreciable. Centralia moría lentamente mientras sus habitantes se iban marchando, y el fuego subterráneo iba destruyendo el paisaje, viviendas y carreteras. La ciudad se había gastado alrededor de $7 millones tratando de luchar durante años contra las llamas. Los expertos determinaron que la única opción que quedaba para luchar eficazmente contra el fuego sería una instalación masiva de zanjas, un proyecto con un coste de más de $600 millones y sin garantía de éxito. Arrinconados y sin opciones, el estado de Pensilvania condenó a la ciudad entera. El estado dispuso de $42 millones para darle un nuevo hogar a los últimos habitantes de Centralia. Han pasado 55 años desde que las entrañas de este pueblo fantasma comenzaron a arder, y se dice que las reservas de carbón son suficientes como para alimentar las llamas durante 250 años más. Esta es la historia de otro pueblo que ya no lo es. Si te gustó este video, por favor no olvides dejar tu like y compartirlo con más personas si lo deseas. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificación para que no te pierdas ningún contenido del canal. Un saludo y enorme agradecimiento a los miembros del canal por apoyar este espacio. Si tienes algún tema o alguna historia que contar, puedes escribirme al correo oficial en pantalla. Nos vemos pronto.